Hay momentos en los que cuanto más persigues algo, más parece alejarse. Cuanto más intentas retenerlo, más se escurre entre los dedos. Cuanto más piensas en eso que quieres, más ansiedad te provoca. Y cuanto más ansiedad te provoca, peor decides, peor duermes, peor vives. Tal vez te ha pasado con el amor, tal vez con el dinero, tal vez con una oportunidad que sentías que tenía que llegar ya, o con esa etapa de tu vida que te prometiste alcanzar para por fin sentirte en paz, y sin darte cuenta, dejas de vivir, porque ya no estás presente, estás persiguiendo, empujando, forzando, intentando controlar lo que todavía no ocurre, como si tu paz dependiera de eso. Y ahí empieza el desgaste. No te cansa solo la vida, te cansa la tensión constante de querer que todo salga exactamente como imaginaste. Te cansa vivir con el pecho apretado. Te cansa pensar demasiado. Te cansa sentir que si no haces algo más, si no insistes un poco más, si no controlas mejor, todo se va a escapar. Pero aquí aparece una de las paradojas más poderosas que puedes entender. A veces, lo que más bloquea aquello que deseas es la fuerza desesperada con la que lo estás buscando. Porque hay metas que no llegan cuando las persigues con miedo. Hay respuestas que no aparecen cuando entras en pánico. Hay relaciones que no florecen cuando las asfixias con necesidad. Y hay etapas de la vida que solo se abren cuando dejas de empujar la puerta con desesperación. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has querido tanto algo que terminaste convirtiéndolo en una carga? ¿Cuántas veces te has repetido, cuando consiga esto, por fin voy a estar bien? ¿Cuántas veces has puesto tu paz en manos de algo que todavía no existe? Un ascenso, una relación, una llamada, una señal, una confirmación, una segunda oportunidad, una versión futura de ti mismo que, según tu mente, por fin merecerá descansar. Y mientras tanto, el presente se te escapa. Hoy quiero hablarte de eso, de por qué hay momentos en los que dejar de perseguir no significa rendirte, significa recuperar tu centro. Porque no se trata de abandonar tus sueños, no se trata de volverte indiferente, no se trata de sentarte a esperar milagros sin moverte. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de aprender a desear sin esclavizarte, a construir sin obsesionarte, a actuar sin destruir tu paz, a soltar la necesidad de controlar aquello que no depende de ti. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Tu mente deja de empujar tanto. Tu cuerpo deja de vivir en estado de alarma. Tu energía deja de dispersarse. Y empiezas a ver con claridad algo que antes no podías ver. No porque estuviera escondido, sino porque tu ansiedad no te dejaba percibirlo. A veces no es que la vida te esté negando algo. A veces eres tú quien, por miedo, por urgencia, por apego, está cerrando las manos tanto que ya no puede recibir nada. Y esto no es solo filosofía. Pasa en la vida real. Pasa con la persona que quiere tanto una relación que termina aceptando migajas por miedo a quedarse sola. Pasa con quien desea tanto el éxito que convierte cada día en una prueba de insuficiencia. Pasa con quien quiere controlar tanto el futuro que deja de tomar buenas decisiones en el presente. Pasa con quien necesita tanto ser validado que ya no sabe quién es cuando nadie lo aplaude. Y quizá lo más duro de todo es que desde fuera parece esfuerzo, parece disciplina, parece compromiso, pero por dentro muchas veces es miedo. Miedo a no llegar, miedo a no ser suficiente, miedo a perder el tiempo, miedo a que, si dejas de empujar, todo se derrumbe. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si tu verdadera fuerza no estuviera en apretar más, sino en aflojar? ¿Y si la paz que estás buscando no naciera de controlar mejor, sino de soltar mejor? ¿Y si aquello que tanto anhelas empezara a acercarse cuando tú dejas de perseguirlo desde la carencia? Quédate hasta el final,
porque vamos a desarmar una idea que te ha tenido agotado durante mucho tiempo. La idea de que para recibir algo valioso, primero tienes que tensionarte, desesperarte y cargarlo, emocionalmente hasta el límite. Y no, muchas veces lo que cambia tu vida no llega cuando más corres detrás de ello. Llega cuando dejas de huir de ti, cuando dejas de convertir el deseo en desesperación, cuando recuperas la calma, cuando vuelves a tu eje, cuando entiendes por fin que no todo se conquista apretando. Algunas cosas llegan cuando estás listo para sostenerlas sin miedo. Y estar listo no siempre significa hacer más. A veces significa soltar. A veces significa respirar. A veces significa dejar de mendigar afuera lo que primero tienes que reconstruir dentro. Así que hoy te invito a hacer algo distinto. Mientras escuchas este mensaje, piensa en eso que has estado buscando con tanta intensidad. Eso que ocupa tu mente al despertar. Eso que se ha convertido en promesa, presión y obsesión al mismo tiempo. Y pregúntate con total honestidad, ¿lo deseo? ¿O me he vuelto dependiente de conseguirlo para sentirme completo? Porque esa pregunta puede cambiarlo todo. Si este tema ya está tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios, hoy suelto el control. Y ahora sí. Vamos a empezar por la primera gran verdad que casi nadie quiere aceptar. Cuanto más fuerzas la paz, más alimentas el caos. Cuanto más intentas forzar la calma, más te inquietas. Cuanto más intentas controlar todo, más sientes que todo se te escapa. Esa es la paradoja. Y el problema no es que quieras mejorar tu vida. El problema es desde dónde lo estás intentando, porque hay una gran diferencia entre actuar con intención y actuar con tensión. La intención construye, la tensión desgasta. Piénsalo en algo simple. Cuando necesitas que alguien te responda un mensaje importante, y pasan minutos, horas, incluso un día entero. ¿Qué hace tu mente? Empieza a imaginar, a interpretar, a suponer escenarios que probablemente ni existen. Seguro ya no le importo. Seguro hice algo mal. Seguro ya decidió algo sin decirme. ¿Y entonces qué haces? Envías otro mensaje, y luego otro, y luego cambias el tono, y luego intentas arreglar algo que quizá nunca estuvo roto. Y ahí lo arruinas. No porque hayas hecho algo terrible, sino porque tu ansiedad tomó el control de tus acciones. Eso es perseguir desde la carencia. Eso es empujar la vida con miedo. Y lo mismo pasa con el trabajo, con el dinero, con las oportunidades. Hay personas que quieren tanto un resultado que convierten cada día en una prueba de desesperación. Trabajan, pero con ansiedad. Deciden, pero con miedo. Avanzan, pero con el pecho apretado. Y esa energía se nota en cómo hablan, en cómo negocian, en cómo se presentan, en cómo reaccionan. Y sin darse cuenta, terminan alejando justo aquello que querían atraer. Porque el exceso de esfuerzo no siempre suma. A veces, interfiere. Es como intentar dormir obligándote a dormir. Cuanto más lo intentas, más despierto estás. O como intentar recordar algo con desesperación. Cuanto más lo fuerzas, más se bloquea tu mente. Pero en el momento en que sueltas, cuando dejas de presionar, cuando tu mente se relaja, aparece. Natural, sin esfuerzo, sin ruido. La vida funciona de forma muy parecida. Hay cosas que no responden a la fuerza, responden a la claridad. Imagina un lago en calma. Ese lago refleja perfectamente la luna. Ahora imagina que metes las manos en el agua, intentando atrapar ese reflejo. ¿Qué pasa? El agua se agita, la imagen desaparece, y cuanto más intentas capturarla, más la distorsionas. Eso es exactamente lo que haces cuando intentas controlar todo con ansiedad.
No estás acercándote a lo que quieres, estás enturbiando el proceso. Y aquí viene el giro importante. Soltar no es rendirse. Soltar es dejar de interferir, es dejar de actuar desde el miedo para empezar a actuar desde la claridad. Porque cuando actúas desde el miedo, reaccionas. Cuando actúas desde la claridad, decides. Y esa diferencia lo cambia todo. La persona que actúa desde el miedo necesita resultados inmediatos. La persona que actúa desde la claridad entiende el proceso. La primera se desespera. La segunda se posiciona. La primera se desgasta. La segunda construye. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Piensan que si dejan de empujar, todo se va a detener. Piensan que si no están constantemente tensos, van a perder oportunidades. Piensan que relajarse es quedarse atrás. Pero no, relajarse no es abandonar. Relajarse es dejar de sabotear tu propio avance, porque muchas veces no es la vida la que te bloquea, es la forma en la que la estás enfrentando. Es tu necesidad de controlar cada detalle. Es tu urgencia por ver resultados ya. Es tu miedo a que, si no fuerzas, no ocurra. Pero lo que es para ti no necesita persecución desesperada. Necesita presencia, necesita coherencia, necesita que estés lo suficientemente claro como para no arruinarlo con ansiedad. Y aquí se abre una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas cosas en tu vida no salieron mal, sino que tú las empujaste desde un lugar equivocado? ¿Cuántas decisiones tomaste desde el miedo y no desde la calma? ¿Cuántas veces confundiste intensidad con progreso? Porque no todo lo que se siente intenso es correcto. A veces es solo ruido, y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de correr tanto, dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de intentar controlar lo incontrolable, y empiezas a hacer algo mucho más poderoso: elegir cómo te presentas ante la vida, con calma, con dirección, con firmeza, no desde la desesperación, sino desde la certeza de que no necesitas forzar todo para que algo bueno ocurra. Y aquí es donde nace el siguiente nivel de entendimiento, porque el verdadero problema no es solo perseguir demasiado, es que, sin darte cuenta, empezaste a necesitar aquello que antes solo deseabas. Y cuando eso pasa, todo cambia. Hay un punto muy sutil donde algo deja de ser un deseo y se convierte en una necesidad emocional. Y ese punto cambia completamente tu energía, porque cuando deseas algo, lo eliges, pero cuando lo necesitas, dependes de ello. Y la dependencia siempre pesa. Empieza casi sin que te des cuenta. Al principio dices, me gustaría que esto pase. Después cambia a, sería muy importante que pase. Y sin darte cuenta, terminas en, necesito que pase, o no voy a estar bien. Ahí es donde todo se distorsiona, porque en ese momento ya no estás actuando con claridad, estás actuando desde el miedo. Miedo a no tenerlo, miedo a perderlo, miedo a no ser suficiente sin eso. Y cuando el miedo entra, tu comportamiento cambia. Empiezas a sobrepensar, empiezas a forzar conversaciones, empiezas a aceptar menos de lo que mereces, empiezas a negociar tu paz por la posibilidad de obtener eso que deseas. Y lo más peligroso es que muchas veces lo justificas. Te dices que estás luchando, que estás comprometido, que no te rindes, pero en realidad te estás vaciando, porque una cosa es comprometerte con una meta, y otra muy distinta es depender emocionalmente de ella para sentirte completo. Mira esto con honestidad. La persona que necesita ser amada desesperadamente termina tolerando relaciones desequilibradas. La persona que necesita aprobación termina perdiendo autenticidad. La persona que necesita éxito para validarse nunca siente que es suficiente,
aunque lo consiga. Porque el problema nunca fue la meta, fue el peso emocional que le pusiste encima. Y ese peso la distorsiona. Es como intentar sostener algo delicado. Apretándolo demasiado, lo rompes. No porque no lo quisieras, sino porque lo quisiste desde el miedo. Y aquí viene una verdad incómoda. Cuando necesitas algo para sentirte completo, automáticamente te colocas en una posición de debilidad frente a eso, porque le estás dando poder sobre tu estado emocional. Tu paz depende, tu valor depende, tu estabilidad depende, y eso se nota. Se nota en cómo hablas, se nota en cómo reaccionas, se nota en lo que toleras. La vida responde diferente a alguien que elige que a alguien que necesita. Uno atrae, el otro persigue. Uno construye desde dentro, el otro intenta llenar un vacío, y ese vacío no se llena con resultados externos, se llena con algo mucho más profundo. Integridad interna, estar bien contigo, incluso antes de que llegue lo que deseas. Y aquí es donde muchas personas se resisten, porque sienten que si dejan de necesitarlo, van a perder motivación. Pero es al revés. Cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir mejor. Cuando dejas de depender, empiezas a actuar con más poder. Cuando dejas de cargar tanto peso emocional, te vuelves más claro, más firme, más atractivo en todos los sentidos. Piénsalo en la vida real. Dos personas van a una entrevista de trabajo. Una piensa, necesito este trabajo o todo se derrumba. La otra piensa, quiero este trabajo, pero sé lo que valgo. ¿Quién crees que transmite más seguridad? ¿Quién negocia mejor? ¿Quién conecta mejor? La diferencia no es talento, es energía, es postura interna. Y lo mismo pasa en relaciones. Una persona entra diciendo, espero que le guste. La otra entra diciendo, voy a ver si somos compatibles. Una busca validación, la otra evalúa. Una necesita, la otra elige. Y eso cambia todo. Porque lo que es para ti no llega cuando estás desesperado por sostenerlo. Llega cuando estás lo suficientemente completo como para no destruirlo con necesidad. Y aquí aparece una idea clave. No necesitas tener todo resuelto, pero sí necesitas dejar de actuar como si te faltara algo esencial. Porque cuando actúas desde la carencia, ves carencia. Cuando actúas desde la urgencia, atraes más urgencia. Porque no es solo lo que haces, es desde qué estado interno lo haces. Y si ese estado es escasez, todo lo que construyas va a llevar esa marca. Hay algo que define más tu realidad de lo que imaginas, y casi nadie lo nota a tiempo. La forma en la que interpretas lo que te falta. No es solo lo que no tienes, es cómo lo miras, cómo lo piensas, cómo lo repites dentro de tu cabeza todos los días. Porque ahí es donde nace la trampa de la carencia. Empieza de forma silenciosa. Todavía no tengo suficiente dinero. Todavía no llega la persona correcta. Todavía no estoy donde debería estar. Y poco a poco, ese todavía no se convierte en una identidad. Ya no es una situación temporal, es una sensación constante de insuficiencia. Te levantas sintiendo que algo falta. Vives comparándote. Sientes que siempre estás detrás, que siempre te falta un paso más para por fin estar bien. Y eso cambia completamente tu forma de vivir, porque cuando operas desde la carencia, no ves oportunidades, ves lo que no está, no disfrutas lo que tienes, lo minimizas, no valoras tu proceso, lo criticas, no reconoces tus avances, los ignoras, y sin darte cuenta, empiezas a confirmar una historia interna. Todavía no soy suficiente, todavía no tengo suficiente, todavía no estoy listo. Y lo más peligroso es que empiezas a actuar desde ahí. Decides desde la escasez, aceptas desde la escasez,
Te conformas desde la escasez, te desesperas desde la escasez, y todo eso refuerza el mismo ciclo. Es como si tu mente estuviera programada para encontrar evidencia de que algo falta, y siempre la encuentra, porque aquello en lo que te enfocas se expande. Mira esta imagen. Dos personas recorren el mismo camino. Una va mirando al suelo, buscando suciedad, y la encuentra en cada esquina, en cada detalle, en cada error. La otra camina observando lo que crece, las flores, la luz, los pequeños cambios, y también lo encuentra. El camino es el mismo, pero la experiencia es completamente distinta, y eso no es optimismo ingenuo, es enfoque, es entrenamiento mental, es decidir qué alimentas dentro de ti. Porque si alimentas constantemente la idea de que te falta algo, vas a vivir como alguien incompleto, y alguien que se siente incompleto siempre actúa desde la urgencia, y alguien que actúa desde la urgencia termina tomando decisiones que refuerzan la escasez. Ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, esperando sentirse completas para actuar mejor. Pero eso no funciona así. Primero cambias tu enfoque y después cambia tu realidad. Primero decides dejar de alimentar la carencia y luego empiezas a ver posibilidades. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú dejas de filtrarla desde la escasez. Y aquí viene un giro poderoso. La abundancia no empieza cuando tienes más. Empieza cuando dejas de pensar como alguien que no tiene. Cuando empiezas a valorar lo que ya está. Cuando reconoces lo que sí funciona. Cuando construyes desde lo que tienes, en lugar de paralizarte por lo que falta. Eso cambia tu postura. Y esa postura cambia tus resultados. Piénsalo en algo cotidiano. Una persona con mentalidad de carencia dice, no tengo suficientes recursos para empezar. Otra dice, voy a empezar con lo que tengo. La primera espera condiciones perfectas. La segunda crea movimiento. Y el movimiento genera oportunidades. Pero la carencia genera parálisis. Por eso es tan importante entender esto. No es que la vida te esté quitando cosas. Es que tu mente puede estar ignorando todo lo que ya está disponible. Y cuando cambias eso, cuando pasas de me falta a ¿qué puedo construir con esto?, algo se desbloquea. Dejas de ser un espectador frustrado y te conviertes en alguien que crea. Y eso cambia completamente tu energía. Ya no estás esperando que algo llegue para sentirte mejor. Estás construyendo desde donde estás. Y esa es la base real de la abundancia. No tener más, sino dejar de vivir como si siempre faltara algo. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de mirar desde la escasez, empiezas a entender algo aún más profundo. No atraes lo que dices que quieres. Atraes lo que estás demostrando ser todos los días. Hay un error que casi todo el mundo comete. Esperar a sentirse listo para empezar a actuar. Esperar a tener confianza, para mostrarse seguro. Esperar a sentirse suficiente, para dar el paso. Esperar a tener resultados, para creerse capaz. Pero la vida no funciona en ese orden. Primero actúas, y después te conviertes. Primero decides quién eres, y luego tus acciones empiezan a alinearse con eso, porque no es el resultado el que crea tu identidad. Es tu identidad la que termina creando el resultado. Y aquí es donde ocurre el cambio real. No cuando consigues algo, sino cuando empiezas a comportarte como la persona que podría sostenerlo. Piénsalo así. Si quieres confianza, no puedes seguir actuando como alguien que duda de todo. Si quieres respeto, no puedes seguir tolerando lo que te falta al respeto. Si quieres relaciones sanas, no puedes seguir mostrando una versión de ti que solo busca agradar. Si quieres estabilidad, no puedes seguir actuando desde el caos interno, porque la vida no responde a lo que dices que quieres,
responde a lo que demuestras todos los días. Y aquí es donde muchas personas se quedan esperando. Esperan sentirse seguros para hablar. Esperan sentirse preparados para empezar. Esperan sentirse valiosos para exigirse más. Pero esa seguridad no llega primero. Se construye en el proceso, en cada decisión incómoda, en cada acción pequeña, en cada momento donde eliges actuar diferente, aunque todavía no lo sientas natural. Y sí, al principio se siente extraño, se siente forzado, se siente incómodo, se siente como si no fueras tú. Pero eso no es una señal de que esté mal, es una señal de que estás saliendo del patrón antiguo. Porque si siempre actúas igual, siempre obtienes lo mismo. Y aquí viene una idea clave. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto, pero sí necesitas dejar de actuar como alguien que ya no quieres ser. Eso es lo que cambia todo. Es dejar de reaccionar desde la inseguridad y empezar a responder desde la intención. Es dejar de postergar decisiones y empezar a moverte con dirección. Es dejar de buscar validación y empezar a validarte desde dentro. Y esto no es teoría, se ve en la vida real. Una persona que quiere mejorar su situación financiera puede seguir diciendo, cuando tenga dinero voy a organizarme. O puede empezar hoy, con lo poco que tiene, ordenar sus gastos, aprender, tomar decisiones más conscientes. No porque ya tenga abundancia, sino porque está empezando a comportarse como alguien que la construye. Lo mismo en relaciones. Alguien que quiere una relación sana no puede seguir aceptando dinámicas que sabe que no funcionan. Tiene que empezar a poner límites, a decir lo que piensa, a retirarse de lo que no le suma. No porque ya tenga la relación ideal, sino porque está actuando como alguien que no negocia su valor. Y eso cambia completamente lo que atraes. Porque cuando cambias tu comportamiento, cambias tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambias cómo te perciben, cómo decides, cómo respondes. Y eso altera el resultado, no porque lo estés forzando, sino porque estás alineando lo que haces con lo que quieres ser. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Cuando empiezas a actuar como quien ya es, dejas de perseguir. Ya no necesitas demostrar tanto. Ya no necesitas convencer tanto. Ya no necesitas forzar tanto. Porque hay coherencia. Y la coherencia tiene fuerza. No grita, no se desespera, no se justifica constantemente. Simplemente se sostiene. Y eso se siente. Se siente en tu presencia. Se siente en tus decisiones, se siente en tu forma de moverte, y poco a poco empiezas a ver cambios. No porque el mundo cambió de repente, sino porque tú dejaste de actuar como alguien que estaba esperando y empezaste a actuar como alguien que está construyendo. Y ese cambio es el que abre puertas, no la ansiedad, no la urgencia, no la desesperación, la coherencia. Y cuando llegas a ese punto, aparece algo que antes parecía imposible, la capacidad de confiar. No como una idea bonita, sino como una postura real frente a la vida. Porque ya no necesitas controlar todo, cuando sabes que puedes sostenerte en cualquier escenario. Hay una palabra que todos repiten, pero que muy pocos entienden de verdad: confiar. Porque muchas personas creen que confiar es esperar, que es cruzarse de brazos, que es decir, ya pasará, y dejar todo al azar. Pero eso no es confianza, eso es evasión. La verdadera confianza es mucho más incómoda y mucho más poderosa. Es seguir avanzando, incluso cuando no tienes garantías. Es tomar decisiones, incluso cuando no tienes certeza absoluta. Es actuar, incluso cuando una parte de ti todavía tiene miedo. Porque confiar no significa que todo va a salir como quieres. Significa que, pase lo que pase, vas a saber sostenerte.
Y eso cambia completamente tu relación con la vida, porque ya no necesitas controlar cada detalle, ya no necesitas anticipar cada escenario, ya no necesitas tener todas las respuestas antes de moverte. Te mueves igual, no desde la seguridad total, sino desde la seguridad interna. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Cuando no confías, intentas controlar todo, controlar lo que dicen, controlar lo que hacen, controlar lo que va a pasar, controlar lo que podría salir mal, y eso te agota, porque estás intentando sostener algo que nunca estuvo bajo tu control. Pero cuando empiezas a confiar, algo cambia. Dejas de intentar predecir cada resultado, dejas de vivir adelantado al futuro, dejas de gastar energía en escenarios que ni siquiera existen, y vuelves al único lugar donde realmente tienes poder, el presente, no el futuro, no el ¿y si pasa esto?, no el ¿y si sale mal?, el ahora. Y aquí aparece una de las imágenes más claras para entender esto. Imagínate dentro del agua, intentando no hundirte. ¿Qué haces por instinto? Te tensas, te agitas, intentas mantenerte arriba a la fuerza. Y cuanto más luchas, más te hundes. Pero en el momento en que dejas de resistir, cuando te permites flotar, el agua te sostiene. La vida funciona igual. Cuanto más luchas contra lo que no puedes controlar, más te hundes en la ansiedad. Pero cuando dejas de resistir, cuando aceptas el momento presente tal como es, algo empieza a sostenerte. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de pelear contra la realidad. Y eso libera una cantidad enorme de energía. Energía que antes gastabas en preocuparte, en imaginar, en controlar, en anticipar, y que ahora puedes usar para algo mucho más útil: actuar con claridad. Porque confiar no elimina la acción, la mejora, la hace más limpia, más directa, más efectiva. Ya no actúas desde el pánico, actúas desde la decisión. Ya no reaccionas, eliges. Y eso se nota. Se nota en cómo enfrentas problemas. Se nota en cómo tomas decisiones difíciles. Se nota en cómo te levantas cuando algo no sale como esperabas. Porque ahora sabes algo que antes no sabías, que no necesitas que todo salga perfecto para poder seguir. Y aquí hay una verdad que cambia todo. Si miras hacia atrás, ya has superado cosas que en su momento parecían imposibles. Situaciones que pensabas que no ibas a poder manejar. Momentos donde sentías que todo se rompía. Y aún así, sigues aquí. Eso no es casualidad. Eso es evidencia. Evidencia de que puedes atravesar más de lo que crees. Pero tu mente lo olvida. Tu mente actúa como si cada problema fuera definitivo, como si cada incertidumbre fuera una amenaza total. Y por eso intenta controlar. Pero cuando recuerdas todo lo que ya has atravesado, la confianza deja de ser una idea y se convierte en una decisión. La decisión de no entrar en pánico antes de tiempo. La decisión de no desgastarte en lo que no depende de ti. La decisión de avanzar, incluso sin garantías. Y eso te vuelve más ligero, más presente, más enfocado, más fuerte. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú dejaste de hacerla más pesada de lo necesario. Y aquí aparece otro cambio importante. Cuando confías, dejas de sufrir por adelantado, dejas de vivir en escenarios imaginarios, dejas de cargar problemas que todavía no existen y empiezas a vivir con más espacio mental. Duermes mejor, piensas con más claridad, escuchas mejor, decides mejor, porque ya no estás atrapado en el ¿y si? Estás en el ¿qué hago ahora? Y esa pregunta es poderosa, porque te devuelve al control real, no el control ilusorio del futuro, sino el control concreto del presente. Y cuando empiezas a vivir así, algo se acomoda, no de forma mágica, pero sí de forma natural.
porque estás dejando de interferir con ansiedad y empezando a construir con claridad. Y eso cambia todo. Pero aquí es donde la mayoría se queda. Entiende la idea, pero no sabe cómo aplicarla cuando la vida aprieta de verdad, cuando duele, cuando hay presión, cuando hay incertidumbre real. Ahí es donde se pone a prueba, y por eso necesitamos bajar esto a tierra, llevarlo a situaciones reales, a decisiones concretas, a momentos donde todo esto deja de ser teoría y se convierte en práctica. Entender todo esto suena bien, incluso liberador, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué haces cuando la vida no espera a que estés listo? Cuando tienes una factura que pagar, cuando alguien se va, cuando algo no sale como esperabas, cuando sientes que todos avanzan, menos tú. Ahí es donde todo esto deja de ser filosofía y se convierte en práctica. Porque es fácil hablar de soltar cuando no duele. Es fácil hablar de confiar cuando todo está bajo control. Pero cuando la realidad golpea, tu mente vuelve a lo mismo. Controlar, forzar, desesperarse. Y ahí es donde tienes que hacer algo distinto. No perfecto, no espectacular, distinto. Vamos a verlo con ejemplos reales. Una relación que terminó. Alguien se fue. Tu mente entra en caos. ¿Y si hubiera hecho esto diferente? ¿Y si todavía hay una oportunidad? ¿Y si lo pierdo para siempre? Y entonces empiezas a hacer lo que siempre haces. Escribir de más, insistir, explicarte, buscar respuestas donde ya no hay claridad. Pero aquí es donde entra la práctica. Detente, respira y hazte una pregunta incómoda. ¿Estoy intentando sanar o estoy intentando recuperar algo que ya terminó? Porque no es lo mismo. Sanar te devuelve a ti. Perseguir te aleja más. Aceptar no significa que no duela. Significa que dejas de pelear contra lo que ya pasó. Y ahí empieza el cambio. No cuando dejas de sentir, sino cuando dejas de forzar lo que ya no existe. Empiezas a cuidarte, a ordenar tu vida, a reconstruirte. Y poco a poco, dejas de correr detrás de alguien y empiezas a volver a ti. Caso 2. Pérdida de trabajo o bloqueo financiero. Pierdes una oportunidad o las cosas no están saliendo como esperabas y tu mente se acelera. ¿Y ahora qué hago? ¿Y si no consigo nada? ¿Y si todo empeora? Y entras en modo pánico. Quieres resolver todo en un día. Quieres resultados inmediatos. Quieres controlar el futuro, pero eso solo empeora tu estado. Entonces haces lo contrario, te detienes. No para rendirte, sino para pensar con claridad. Y te haces una pregunta simple. ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tengo? No mañana, no cuando todo se arregle. Hoy, actualizar tu currículum, contactar a alguien, reducir gastos innecesarios, aprender algo nuevo, pequeños movimientos, pero reales. Porque el poder no está en resolver todo, está en dejar de paralizarte. Y cuando sales del pánico, empiezas a ver opciones. No todas, pero suficientes. Caso 3. Sentir que te estás quedando atrás. Ves a otros avanzar. Logros, viajes, relaciones, resultados, y tu mente empieza a compararse. Voy tarde. No estoy donde debería. Algo está mal conmigo. Y esa comparación te roba la calma, te mete prisa, te hace tomar decisiones equivocadas, te desconecta de tu propio proceso. Aquí es donde tienes que hacer algo clave, detener la comparación, porque estás comparando tu proceso con el resultado visible de otros, y eso nunca es justo. Cada vida tiene tiempos distintos, cada camino tiene ritmos distintos, y apurarte no acelera nada, solo te desordena. Entonces cambias el enfoque, dejas de mirar afuera y vuelves a mirar tu propio camino. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué depende de ti hoy? Y te centras ahí, no en lo que falta, sino en lo que puedes hacer.
En todos estos casos, hay algo en común. Tu mente se va al futuro, a lo que puede pasar, a lo que podría salir mal, a lo que todavía no existe, y ahí pierdes el control real. Por eso necesitas una ancla, una pregunta que te traiga de vuelta. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Esa pregunta corta el ruido, te saca del miedo, te devuelve al presente, te conecta con la acción. A veces la respuesta es grande, y a veces es simple. Respirar 2 minutos, ordenar tu espacio, escribir lo que sientes, hacer una llamada. Pero eso es suficiente, porque el cambio siempre empieza ahí, no en resolver toda tu vida, sino en no abandonar el momento presente. La calma no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando tú dejas de resistirte a lo que está pasando y empiezas a moverte dentro de eso con claridad. No es resignación, es dirección, no es pasividad, es enfoque, porque cuando dejas de reaccionar desde el caos, empiezas a responder desde el poder, y eso es lo que cambia tu vida, poco a poco, día a día, decisión a decisión, sin ruido, sin desesperación, pero con firmeza. Y cuando empiezas a vivir así, ya no necesitas perseguir todo con ansiedad, porque entiendes algo más profundo. No todo lo que deseas tiene que ser empujado. Algunas cosas llegan mejor cuando tu mente deja de aferrarse. Y ahí es donde entramos en el siguiente nivel. Porque no se trata solo de actuar mejor. Se trata de pensar diferente. De tener una mente que no se aferre, sino que observe. Una mente que no se cierre, sino que reciba. Vamos a entrar ahí. Hay una diferencia enorme entre tener un deseo y ser dominado por él. Porque cuando deseas con claridad, avanzas. Pero cuando te obsesionas, te pierdes. Y lo peligroso de la obsesión es que no siempre se ve como algo negativo. A veces se disfraza de disciplina, de ambición, de enfoque. Pero por dentro, es tensión constante. Tu mente no descansa. Todo gira alrededor de una sola idea. Todo lo interpretas desde ahí. Si no pasa, te frustras. Si se retrasa, te desesperas. Si algo sale diferente, te desestabilizas y sin darte cuenta, dejas de vivir el presente. Porque estás atrapado en lo que falta. Ahí es donde pierdes claridad. Porque una mente obsesionada no ve la realidad, ve lo que quiere ver. Interpreta señales donde no las hay. Ignora oportunidades que no encajan con su expectativa. Distorsiona lo que pasa para ajustarlo a lo que desea. Y eso te aleja. No porque la vida te esté bloqueando, sino porque tu mente está demasiado cerrada. Y aquí es donde entra una habilidad clave. Aprender a observar sin aferrarte. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes define lo que tienes que hacer. No todo lo que deseas necesita ser perseguido inmediatamente. A veces, solo necesitas mirar sin reaccionar. Dejar que el pensamiento pase, sin convertirlo en acción automática. Porque cuando haces eso, recuperas espacio mental. Y ese espacio es poder. Poder para elegir mejor. Poder para no reaccionar impulsivamente. Poder para ver con más claridad. Imagina tu mente como una ventana. Cuando está cerrada, solo ves lo que ya conoces. Tus miedos, tus expectativas, tus patrones. Pero cuando la abres, entra aire, entra luz, entra algo nuevo. Eso es una mente receptiva. No es una mente pasiva, es una mente flexible, una mente que no se aferra a un solo resultado, que no necesita que todo ocurra de una forma específica para estar bien. Y eso libera, porque dejas de vivir condicionado. Ya no necesitas que todo salga perfecto. Ya no necesitas que todo encaje exactamente como imaginaste. Te vuelves más abierto, más adaptable, más presente. Y eso te permite ver cosas que antes no veías.
oportunidades que antes ignorabas, personas que antes no valorabas, caminos que antes descartabas, no porque aparecieron de repente, sino porque ahora estás disponible para percibirlos. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando dejas de empujar tanto, empiezas a notar más. Cuando dejas de insistir tanto, empiezas a entender mejor. Cuando dejas de aferrarte tanto, empiezas a fluir. Y eso no significa que dejas de tener metas. Significa que dejas de depender emocionalmente de un único resultado. Sigues avanzando, sigues construyendo, sigues intentando, pero sin esa rigidez que te bloquea, sin esa urgencia que te desgasta, sin esa presión que te cierra. Y eso cambia todo, porque ahora puedes adaptarte, puedes corregir, puedes aprender en el proceso, sin sentir que cada desvío es un fracaso. Y aquí viene una verdad importante. Muchas de las mejores cosas de tu vida no van a llegar cuando las exijas, van a llegar cuando estés listo para recibirlas. Y estar listo no significa tener todo resuelto. Significa estar abierto, disponible, presente, sin ese ruido constante que lo quiere controlar todo. Porque cuando estás demasiado ocupado persiguiendo, no ves lo que ya está llegando. Cuando estás demasiado enfocado en un solo resultado, ignoras otras posibilidades. Y muchas veces, la vida no te da lo que esperabas. Te da algo mejor, pero no lo reconoces porque estás cerrado. Por eso, soltar no es perder, es abrir espacio. Es dejar de vivir en guerra con la realidad para empezar a moverte con ella. Y cuando haces eso, algo se vuelve más ligero, más claro, más natural, no porque todo se haya resuelto, sino porque tú dejaste de bloquearlo. Pero hay algo que todavía puede frenarte, incluso cuando entiendes todo esto, algo más profundo, más automático, más difícil de ver, los obstáculos internos, esos patrones que te hacen volver al control, aunque ya sepas que no funciona. Vamos a enfrentarlos. Hasta aquí todo tiene sentido. Sabes que no necesitas forzar tanto, sabes que obsesionarte te desgasta, sabes que soltar te da claridad, pero cuando llega el momento real, vuelves a lo mismo, vuelves a apretar, a insistir, a preocuparte, a querer controlar todo otra vez. ¿Por qué? Porque hay fuerzas internas que no desaparecen solo por entenderlas, se activan automáticamente, y si no las reconoces, van a seguir dirigiendo tu vida en silencio. Vamos a ponerlas sobre la mesa. 1. El miedo, la ilusión de seguridad. El primero es el más evidente. Miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a fallar, miedo a que nada funcione. Y ese miedo te dice algo muy convincente. Si no controlas, lo pierdes todo. Entonces aprietas más, insistes más, te aferras más. Pero aquí está la trampa. Cuanto más te aferras, más te haces daño. Es como sostener una espina. Si la agarras con suavidad, puedes soltarla, pero si la aprietas con miedo, se clava más. Y eso es lo que haces con muchas situaciones. No te duele solo lo que pasa, te duele cómo te aferras a eso. Porque crees que soltar es perder, pero muchas veces, soltar es lo único que te salva. 2. La impaciencia, la adicción a la inmediatez. Vivimos acostumbrados a resultados rápidos, respuestas inmediatas, validación instantánea, progreso visible, y cuando eso no ocurre, te frustras. Sientes que algo está mal, sientes que vas tarde, sientes que necesitas acelerar, pero no todo crece rápido. Hay procesos que necesitan silencio, tiempo, maduración. Como un árbol recién podado, por fuera parece vacío, incluso roto, pero por dentro se está preparando. Y si lo fuerzas, lo destruyes. Lo mismo pasa contigo. No todo lo que no se ve está detenido. Y la impaciencia te hace abandonar justo antes de que algo empiece a tomar forma. 3.
Las expectativas rígidas. Este es uno de los más peligrosos, la idea de que las cosas deben salir de cierta manera. Esto debería funcionar así. Esto tendría que pasar ya. Esto no debería estar pasando. Y cuando la realidad no encaja, te frustras. No porque lo que pasó sea terrible, sino porque no coincide con lo que esperabas. Ahí nace gran parte del sufrimiento, no en los hechos, sino en la diferencia entre la realidad y la historia que habías creado en tu mente. Es como construir un castillo de arena y enojarte con el mar por derribarlo. El problema no fue el mar, fue creer que algo frágil era permanente. Y mientras más rígido eres, más sufres cuando la vida cambia. 4. El orgullo, el ego que no quiere soltar. Hay una voz interna que dice, si suelto, pierdo. Si dejo de insistir, fracaso. Si cambio, significa que estaba equivocado. Y entonces te quedas, insistiendo en lo que no funciona, sosteniendo lo que ya pesa, repitiendo lo que ya sabes que no te lleva a ningún lado. No por convicción, sino por orgullo. Pero soltar no es perder. Soltar es tener la inteligencia de reconocer cuando algo ya no te suma. Es elegirte por encima de tu ego. Y eso requiere más fuerza que seguir insistiendo. 5. La necesidad de control. Este es el núcleo de todo. La idea de que puedes controlar el tiempo, las personas, los resultados, las circunstancias. Pero la vida no es una máquina, es un flujo. Y cuando intentas controlarla completamente, te desgastas, porque estás luchando contra algo que no puedes dominar. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Y ahí es donde te agotas, no por lo que pasa, sino por el esfuerzo de intentar controlarlo todo. Todos estos obstáculos tienen algo en común. Te hacen creer que controlar más te va a dar paz. Pero es al revés. Cuanto más intentas controlar, más pierdes la paz. Porque te desconectas del presente, porque entras en resistencia, porque luchas contra lo que ya es. Y aquí es donde ocurre el cambio real. No cuando eliminas el miedo, no cuando desaparece la incertidumbre, sino cuando decides no reaccionar automáticamente a ellos. Cuando puedes ver el miedo sin obedecerlo. Cuando puedes sentir la ansiedad sin actuar desde ella. Cuando puedes aceptar la incertidumbre sin intentar controlarla toda. Ahí aparece algo nuevo. Libertad. No libertad externa, libertad interna. La capacidad de elegir cómo responder, aunque no puedas elegir lo que pasa. Y eso cambia todo, porque ya no estás atrapado en tus impulsos, estás consciente, presente, disponible, firme. Y cuando llegas a ese punto, estás listo para entender el último nivel. No solo cómo soltar, sino cómo conseguir lo que quieres, sin volver a caer en el mismo ciclo de obsesión. Vamos a cerrar esto. La mayoría de las personas comete el mismo error. Pone toda su atención en el resultado. Quieren que pase algo. Quieren llegar a algún lugar. Quieren conseguir algo específico. Y sin darse cuenta, entregan su paz a algo que no controlan. Porque aquí está la verdad que cambia todo. No controlas el resultado. Solo controlas la acción. Y cuando inviertes eso, te frustras. Porque esperas que algo externo valide tu esfuerzo. Esperas que el mundo responda como tú quieres. Esperas que todo encaje según tu plan. Y cuando no pasa, te desgastas. Pero cuando entiendes esto, algo se ordena. Dejas de obsesionarte con lo que no depende de ti. Y empiezas a enfocarte en lo que sí, tus decisiones, tu disciplina, tu constancia, tu forma de presentarte cada día. Y eso es poder real. Porque el resultado es una consecuencia, pero la acción es una elección. Tú no controlas cuando llega una oportunidad, pero sí controlas si estás preparado cuando llegue.
No controlas si alguien te valora, pero sí controlas cómo te valoras tú. No controlas el tiempo de las cosas, pero sí controlas lo que haces con el tiempo que tienes. Y ahí es donde cambia el juego, porque dejas de vivir esperando y empiezas a vivir construyendo, sin ruido, sin desesperación, sin esa urgencia constante de tiene que pasar ya. Simplemente avanzas, día a día, acción a acción, decisión a decisión. Y lo más interesante es que cuando haces eso, los resultados empiezan a aparecer, no porque los estés forzando, sino porque estás creando las condiciones para que sucedan. Es como sembrar. No puedes obligar a la planta a crecer, pero puedes regar, puedes cuidar la tierra, puedes sostener el proceso, y con el tiempo, florece. No cuando lo exiges, cuando lo sostienes. Y aquí aparece la paradoja final. Cuanto más te obsesionas con el éxito, más lo alejas. Cuanto más te enfocas en hacer bien el proceso, más el éxito se acerca, sin que tengas que perseguirlo. Porque ya no estás actuando desde la carencia, estás actuando desde la coherencia. Y esa es la diferencia. Tal vez hoy no necesitabas hacer más. Tal vez no necesitabas esforzarte más, ni insistir más, ni pensar más. Tal vez solo necesitabas soltar la urgencia, soltar la presión, soltar esa idea de que todo tiene que pasar ya, para que puedas estar bien, porque la paz que estás buscando no está en lo que falta, está en cómo estás viviendo lo que ya está. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de correr tanto, dejas de cargar tanto, dejas de resistirte tanto, y empiezas a vivir diferente, más presente, más claro, más firme. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás en guerra con la vida. Y eso es libertad. Recuerda esto, no todo lo que deseas necesita ser perseguido. No todo lo que quieres se consigue apretando más. Algunas cosas llegan cuando dejas de bloquearlas con miedo, cuando dejas de convertir el deseo en desesperación, cuando dejas de depender de un resultado para sentirte completo. Porque en ese momento, ya no estás persiguiendo la vida, estás caminando con ella. Si este mensaje conectó contigo, suscríbete al canal. Aquí no venimos solo a motivarnos, venimos a entendernos, a fortalecernos y a construir una vida con más claridad. Y antes de irte, escribe esto en los comentarios. Elijo soltar y confiar, no como una frase bonita, sino como una decisión, porque todo cambia cuando tú cambias la forma en la que sostienes lo que deseas. Y a partir de hoy, ya no necesitas correr detrás de todo. Ahora sabes algo diferente. Sabes que lo que es para ti no se pierde cuando dejas de perseguirlo. Se acerca cuando por fin estás en paz para recibirlo.